Un saludo cariñoso en Cristo a todos y cada uno de ustedes que semanalmente nos siguen en estas reflexiones dominicales. Es mi constante oración que Dios use su palabra para bendecir su vida y su familia. Somos conscientes de la situación que vive el mundo con esta pandemia, que nos ha afectado a todos en mayor o menor grado. Estadistas del mundo entero, políticos, hombres de ciencia, analistas y muchos otros tratan de encontrar respuestas a muchas interrogantes. Las afectaciones se resienten con mayor intensidad en áreas como salud, la economía, la educación, relaciones sociales, laborales, los deportes, la familia, la política y otros muchos sectores. Lo que se planifica a corto, mediano y largo plazo queda sujeto a cambios o modificaciones. Todos nos preguntamos, ¿cuándo terminará esto? ¿Cuándo retomaremos nuevamente el ritmo normal de las cosas? No lo sabemos con exactitud. Nadie lo sabe. Se habla de una nueva normalidad. Adaptarse a nuevos patrones de conducta y del quehacer de la vida. Amables oyentes, podemos sentarnos y pensar sobre posibles rumbos o cursos de acción de la humanidad. Pero lo cierto es que ya Dios ha anunciado el fin de todas las cosas y el comienzo de su reino anunciado en las Sagradas Escrituras. Todo lo que vemos es de carácter temporal. En 2 de Corintios 4:18, el apóstol Pablo escribió: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Personalmente creo, a la luz de las enseñanzas de la Biblia, que se están dando señales muy claras de los escenarios apocalípticos. Es tiempo de reflexionar, de realizar ajustes, de ponerse en la debida relación con Dios, porque aún es tiempo de gracia. En la carta que Pablo envió a Tito, en el capítulo 2:11, leemos: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esta gracia ha llegado a muchos, aún en medio de esta pandemia. El Señor sigue salvando a todo aquel que cree y le confiesa como único Salvador y Señor. En Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. 2 de Corintios 5:2. Amables oyentes, hoy abordaremos
el pasaje de Marcos 10, 13 al 16. Como lo dije en mis reflexiones anteriores, era el último recorrido del Señor Jesús. Y según lo que tenemos en Marcos capítulo 10, versículo 1, el Señor decidió tomar otra ruta para tener más tiempo a solas con sus discípulos, para enseñarlos, para estar con ellos en comunión. Mas, sin embargo, tuvo muchos contactos, muchas oportunidades para conversar y tratar y ayudar a personas. Vamos a leer este pasaje en Marcos 10, 13 al 16, que dice lo siguiente: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Dejen que los niños vengan a mí. La lectura de estos 3 versos deja ver claramente 3 cosas de importancia. Número 1, el interés de los padres en poner a sus hijos en contacto con el Señor Jesús. Antes de abordar este punto, deseamos hacer del conocimiento de ustedes lo que muchos consejeros familiares han hablado tocante a estas 3 áreas de atención básica que requiere todo niño. Todo niño, según los sabios en consejería infantil, apuntan a 3 cosas fundamentales en la vida de un niño. Áreas de atención que hay que tocar de una manera muy efectiva para que su desarrollo sea un desarrollo equilibrado. 1, la atención física. Esto es la alimentación, salud, educación, vestido y otras cosas que contribuyen a su desarrollo. 2, atención emocional. De que a muy temprana edad sepa el niño y asimile que es parte muy importante de una familia, que es amado, corregido, que su participación, pensamientos, sentimientos son tomados en cuenta como miembro de ese núcleo, tiene mucho que contribuir a los demás. Crece entonces sin temor a expresar lo que siente. Es amado y aceptado. Lo sabe, lo vive, lo disfruta. En tercer punto es atención espiritual. Entonces tenemos, en resumen, la atención física, la atención emocional y la atención espiritual. Cada persona, cuando nace, trae impreso en su ser la necesidad de Dios. Cada niño, al oír de Jesús,
al oír de su amor, de su ternura, de su fidelidad, de su grandeza, compasión, santidad, obediencia, etcétera, queda impresionado y manifiesta una sincera necesidad de Dios. Esto, amables oyentes, lo ha diseñado el mismo Señor, porque es el mejor momento de sembrar los principios morales que son semillas fértiles y productivas a medida que desarrolla su personalidad. Los padres tenemos en el área de la atención espiritual dos grandes responsabilidades con nuestros hijos en esta área de la atención espiritual. Primera responsabilidad: llevar o presentar a nuestros hijos a Dios. Todo padre y madre abriga el deseo que sus hijos sean una bendición. Disfruten de las bendiciones de Dios. Oramos por ellos y le pedimos al Señor que los encamine por el bien. Esto es muy importante. Aprendamos de Job, el patriarca del Antiguo Testamento. En Job 1:5, los hijos de este patriarca hacían sus celebraciones familiares, y al término de estas, el padre Job los remitía a Dios para pedir el perdón de cualquier falta cometida. O sea que Job, como padre responsable, estaba muy consciente de que sus hijos e hijas hicieran lo correcto ante los ojos de Dios. Y acontecía, dice en el capítulo 1, verso 5, y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Él tenía 7 hijos y 3 hijas, una familia numerosa. Él era un padre muy responsable del crecimiento espiritual de sus hijos. En el Antiguo Testamento, esta área era una responsabilidad que caía sobre los hombros del padre, actuar como representante de Dios para su familia. Así, la primera responsabilidad de los padres en la parte espiritual es llevar o presentar los hijos a Dios. El Salmo 127:3 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Esto era en parte lo que estaban haciendo estos padres de este pasaje de Marcos que ya leímos. La otra gran responsabilidad de los padres es, y tal vez la más difícil, representar a Dios ante sus hijos. Los niños aprenden las cosas de manera literal. Si se les enseña que Dios es amor, ese amor lo comprueban observándolo en sus padres. Igual si se les dice que el Señor es paciente, es verdad,
misericordioso, perdonador, lleno de compasión, etc. Todo ello ha de ser tangible para que lo puedan procesar y asimilar. Si no es así, crecerán confundidos, considerando al Señor como un concepto y no como una persona. Este rol hemos de modelarlo con mucha responsabilidad, de manera sostenida. Si los hijos ven y perciben nuestra relación con Dios, estarán también en condiciones, en un momento dado, de entender mejor quién y cómo es Dios y entrar en contacto con Él. El segundo aspecto de nuestro pasaje es que habrá oposición. En el pasaje de Marcos 10 dice que los discípulos estaban regañando a los que traían a los niños para presentarlos a Jesús. Se le oponían. Entonces el segundo aspecto es que habrá oposición. No es extraño que la mayoría piense que de Dios, que es solo para personas adultas. Esta fue la reacción de los discípulos de Cristo cuando mostraron su disconformidad, cuando padres y madres llevaron sus niños para que Jesús los bendijera. Claro que es más fácil lograr la concentración de los adultos, pero esto no es sinónimo de interés, de sinceridad o aprovechamiento. La Biblia registra episodios en el cual Dios tiene un trato muy especial con personas a temprana edad. Samuel, quien realizó un ministerio muy significativo en la nación de Israel, fue llamado por Dios bajo la tutoría del sacerdote Elí. Eso lo podemos ver en su libro en 1 de Samuel. Joás, que subió al trono de Judá a los 7 años, realizó igualmente una buena administración bajo la enseñanza del sacerdote Joiada. Esto está en 2 de Reyes, capítulo 11. En la segunda carta que el apóstol Pablo envió a Timoteo, destaca: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3, 15 y 16. Como podemos notar, hay un número plural de casos en los cuales Dios escoge instrumentos a temprana edad para llevar adelante sus planes. En este pasaje que estamos estudiando podemos ver el profundo interés del Señor Jesús por los niños, dejando claro que hay que abrir caminos amplios, libres de impedimento, para que se acerquen a Él. Cada uno de ellos, como se ha dicho, traen impreso una gran necesidad de Dios. Sin embargo, este gran anhelo, la mayoría de las veces no es llenado porque los adultos muestran otros intereses. Amables oyentes, ha transcurrido casi medio año donde las reuniones eclesiásticas y de centros educativos han cerrado sus puertas y todo parece indicar que se darán grandes cambios a futuro. Se tendrá una educación virtual semipresencial, como se está llevando al momento. El Señor nos está mostrando a través de esto que es hora de asumir
nuestros roles en la educación y formación espiritual de nuestros hijos. Por años a otros se les ha delegado este rol. Hoy, padres e hijos, disponemos de más tiempo, no solo para atender el área espiritual, sino para la formación integral de nuestros hijos. No perdamos esta oportunidad de oro. En vez de quejarnos de tenerlos por tanto tiempo, invirtamos en y con ellos tiempos de calidad. Y en tercer y último lugar, Jesús enseñó que los que van al cielo tienen la fe como la de un niño. No necesitamos entender todos los misterios del universo. Será suficiente saber que Dios nos ama y ha perdonado nuestros pecados en Cristo. Todo aquel que lo recibe como su Salvador tiene vida eterna. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El ladrón de un lado de la cruz de Cristo vio en el Salvador que pagaba su culpa. Puso su fe en Jesús, estando en la misma condición de muerte, y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Creyó que Jesús era el Rey de la gloria, que vendría a reinar, que moría por los pecados como de hombres como él. Reconocía su culpabilidad y pedía perdón. Creyó, aceptó ese perdón. No hizo miles de preguntas. Él creyó, lo agradeció. Antes de partir a la eternidad, recibió del Señor Jesús palabras de vida eterna, palabras de paz, de esperanza, de gozo, de consolación, de seguridad, de verdad. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso es el reino de Dios en todo su esplendor. Amable oyente, venga usted y deje que sus hijos vengan también a tener una relación de primera mano con el Señor Jesús. Él quiere poner su mano sobre usted y su familia para bendecirlos. Nos despedimos agradecidos, agarrándonos de su mano hasta nuestra próxima reflexión dominical.